Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Hoy que estamos previo a la fiesta de Shavuot, quisiera que abrieran su Biblia en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 19, Shemot 19, y vamos a leer qué es lo que estaba sucediendo con nuestro pueblo, previo a que el Eterno le diera precisamente lo que le han dado por llamar los 10 mandamientos. Dice la Biblia en Shemot, capítulo 19, verso 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte, y Moshe subió a Dios. Y el Eterno lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Este versículo realmente es hermoso, ¿no lo creen? O sea, así nos debemos de considerar. ¿Cómo? Como que verdaderamente nosotros en lo individual y en lo colectivo somos el especial tesoro. A ver, ahora díganselo, por favor, primero a su cara y después díganselo, por favor, al que está a su derecha y al que está a su izquierda. A ver, díganle: soy el especial tesoro de Hashem. Soy el especial tesoro de Hashem. ¿Alguna vez a las mujeres les gusta que les digan tesorito? Bueno, pues somos el tesorito de Hashem. Baruch Hashem. Y dice, verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Hashem les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Hashem ha dicho, haremos. ¿Qué compromiso? Todo lo que Hashem ha dicho, haremos. Y Moshe refirió a Hashem las palabras del pueblo, y entonces Hashem dijo a Moshe: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Fíjense bien por qué lo hizo. Para que el pueblo se cerciorara que lo que dijera Moshe no era de Moshe, sino era de Hashem. Y que además el pueblo le creyera a Moshe. O sea, esta manifestación física era necesaria que Hashem la hiciera, porque de otra manera Hashem sabía que el pueblo tal vez no le creería. Tenía que manifestarse así porque el pueblo en ese momento todavía tenía un corazón duro. Y sigue diciendo la Biblia: y Moshe refirió las palabras del pueblo a Hashem, y Hashem dijo a Moshe: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. En esta porción de la Biblia, en el capítulo 10, cuando dice y laven sus vestidos, los rabinos aluden que en ese momento le están mandando que se vayan a sumergirse en lo que sería la mikvé, la tevilá. Sin embargo, quiero hacerles una aclaración. En este pasaje, ni en todo el Éxodo capítulo 19, nunca dice ni la palabra tevilá ni la palabra mikvé. A pesar de que muchos rabinos enseñen que cuando dice y laven sus vestidos, esté aludiendo a que tienen que sumergirse en la mikvé, en la Torah, en el hebreo, nunca dice ni mikvé ni dice tevilá. Entonces, bien lo podríamos tomar como cierto, pero con la reserva de que literalmente la Biblia nunca lo dice. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, que la práctica de nuestro pueblo haya sido previo a las festividades, lo hagan, es algo bueno,
pero no es algo que necesariamente la Biblia lo marque como un mandamiento. ¿Sí me explico? ¿Es lo deseable? Sí. ¿Lo tenemos que hacer? Pues bueno, es deseable que lo hagamos y es diferente a lo tenemos que hacer. No sé si me explique. O sea, ¿cuándo lo tenemos que hacer? Cuando la Torah lo diga. ¿Y cuándo es deseable hacerlo? Cuando la tradición lo diga. ¿Sí estamos de acuerdo? Y esto es bien importante que distingamos. Porque cuando yo estudiaba esto y veía yo las opiniones rabínicas, decían, es que ahí se ve la tevilá, pero yo estudiaba en el hebreo y yo decía, no es cierto. ¿Dónde está tevilá? ¿Dónde dice mikvé? En ningún lugar lo dice. Entonces, yo les podría decir, aquí está diciendo que se bajaban a la mikvé. Pues no, yo estaría en un error. Y estaría en un error porque no lo dice la Torah. ¿Sí? Entonces, dice la Biblia, verso 11, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Hashem descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. ¿Sí lo ven? Cuando suene, dice largamente la bocina. Dice, versículo 14, y descendió Moshe al monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día. Y miren, dice algo interesante. No toquéis mujer. Previo a este evento, el pueblo tenía que estar completamente concentrado en lo que Hashem les iba a dar. Ahora, es interesante esto porque inmediatamente nos tenemos que recordar de un versículo que escribió Rabí Shaul. ¿Cuál es? Dice, no os neguéis el uno al otro. ¿Se acuerdan ustedes? Salvo por un tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse sosegadamente ¿a qué? A la oración. Y luego dice, pero que no sea un tiempo muy largo para que no venga Satán y los tiente. ¿De dónde sacaba esta alusión Rabí Shaul? Precisamente de este pasaje. Porque previo a que el pueblo tenía que estar concentrado, a que el Eterno les iba a hablar, Rabí Shaul sabía que hay veces que es propicio que el hombre no toque mujer, la mujer no toque a su marido, cuando haya un momento en el cual requieran estar un tiempo íntegramente concentrado en Hashem. ¿Cuánto tiempo? Que no sea muy largo. ¿Cuánto sería no muy largo? Yo podría decir un día, tal vez 2, tal vez 3, tal vez 4. No lo sé. Lo único que sí sé es que no debe ser muy largo. ¿Y de qué dependería esto? Obviamente de que el cónyuge, el cual está guardándose a que su esposa o a que su esposo se mantenga en ese periodo, pues le diga, ¿sabes qué, mi amor? Hasta aquí. ¿Sí están ustedes de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no, dice, a Satán los tentará. Pero en esta ocasión les dice, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Entonces ellos tenían que estar íntegramente concentrados en lo que Hashem quería hacer con ellos, y por lo tanto deben de abstenerse de todo placer y de todo deleite que vendría, no porque el placer y el deleite, en este caso en materia de intimidad, sea malo, sino porque la concentración en lo que ocurriría tendría que ser extrema. Igual como cuando un boxeador o un futbolista o un beisbolista, previo al evento cumbre, se abstiene, igual como dice Rabí Shaul, porque todo aquel que corre en la carrera, si quiere verdaderamente, parafraseándolo, ser exitoso, se abstiene de cosas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, igual que un boxeador, igual que un deportista, igualmente se abstiene. Verso 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció sobre todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moshe sacó del campamento al pueblo para recibir a Hashem, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Hashem había descendido sobre él en fuego.
Ahora, ¿le suena esto? Que había descendido él en fuego. ¿No decía Yeshua que mandaría Ruach HaKodesh, verdad? Y el mismo Yohanan Hamadí decía que vendría uno detrás de él que bautizaría ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Y aquí dice que había descendido sobre él en fuego. Y como muchas veces acontece, la gente cuando recibe una sanidad, es frecuente escuchar que experimenta un fuego, un calor en esa parte del cuerpo el cual está recibiendo sanidad. Ahora, si alguien llega y dijera, bueno, es que yo recibí sanidad, ¿sentiste algo? Sí, yo sentí calientísimo cuando estaban orando por mí, o sentí calientísimo cuando estaba adorando, sentí calientísimo cuando estaba alabando. Yo en particular recuerdo que cuando yo tuve la experiencia de la Tevilá en el Ruach HaKodesh, sentí un calor impresionante en todo mi ser. ¿Alguien lo experimentó así cuando recibió la Tevilá en el Ruach HaKodesh? Hay muchos que no, pero yo recuerdo que sí, fue un calor tremendo que marcó mi vida y que obviamente yo decía, bueno, pues estar en el Eterno es otra cosa, porque excede a la mente, excede a la razón y se va más allá y toca algo que no necesariamente la razón del todo entiende. Y es una experiencia sin duda alguna maravillosa que todos los que están aquí tienen que experimentar. Y luego dice, verso 18, todo el monte Sinaí humeaba porque Hashem había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba a un aumento en extremo, y Moshe hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Hashem sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Hashem a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Y Hashem dijo a Moshe, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Eterno, porque caerán multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Eterno, para que Hashem no haga en ellos estrago. Moshe dijo a Hashem, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Hashem le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Hashem, no sea que haga con ellos estrago. Entonces Moshe descendió y se lo dijo al pueblo. Miren, esta frase realmente es increíble, porque todavía Moshe se voltea y le dice, ya me lo dijiste, y además ya se los había dicho. No sé si alcanzan a entender esto. Hashem le dice, ve, desciende y diles que no traspasen los límites. Moshe se voltea y le dice al Eterno, sí, ya me los dijiste, ya se los dije. Y todavía Hashem le dice, ve y baja y díceselos. No sé si entiendan esta urgencia y esta acentuación que hace el Eterno de lo que Él quería que hiciera precisamente el pueblo. No traspasar los límites, pero es interesante porque Moshe ya les había hablado al pueblo. Y el Eterno les dice, vuélveselos a decir, ve y díceselos. Volvamos a leerlo. Dice, fíjense bien, versículo 21. Y Hashem dijo a Moshe, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Hashem, porque caerá multitud de ellos. Ahora vean el 23. Moshe dijo a Hashem, el pueblo no podrá subir al monte, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalos. Miren qué enseñanza esta, porque muchas veces pensamos que si decimos las cosas, tendría que ser suficiente, pero hay veces que no. En este caso, Moshe ya lo había seguido las instrucciones, y el Eterno dice, ve, y nuevamente díceselos. Esto quiere decir que si alguna vez el Eterno te dice, ve y haz esto, dile esto a tal o cual persona, y tú vas y se lo dices, sería probable que nuevamente te dijera el Eterno, ve y vuélveselos a decir. Y esto no estaría mal. Y a pesar de que estemos 2 veces diciéndolo, Hashem podría mandarnos a decírselo, aún 2 veces. Y luego dice, entonces, versículo 25, entonces Moshe descendió y se lo dijo al pueblo. Y aquí comienza lo que en el cristianismo se le ha dado por llamar los 10 mandamientos. Gran parte del sector judío tradicional no les gusta tanto el término 10 mandamientos, porque todo lo que vendría a ser Shemot capítulo 20, en realidad no precisamente son mandamientos, y comenzando desde el primero,
¿Por qué no precisamente mandamientos? Se les denomina los Aseret Adibrot. ¿Qué serían los Aseret Adibrot? Pues en este caso vendrían a ser las 10 declaraciones. Las declaraciones que el Eterno daría a su pueblo y que darían pauta a lo que vendría a ser la estructura básica y elemental de su voluntad. Y comienza el verso 1 de Shemot. Ya para este entonces nuestro pueblo está en Har Sinaí, en el monte de Sinaí. Moshe ya estaba preparado, Aarón y Miriam. Era el día 6 de Sivan del año 2448. Otra vez, el día 6 de Sivan del año 2448. ¿En qué año estamos? 5763. Y en ese entonces era 2448. Entonces comienza Shemot capítulo 1 diciendo: Anoji Adonai Eloheja Asher Otzija Me Eretz Mizraim Me Bedet Abadim. Yo soy el Eterno tu Dios, el cual te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos, o la casa de esclavitud. Observen bien esto, que a pesar de que bien pudiéramos englobar un mandamiento, en realidad este tan solo es una declaración. ¿Qué declaración es esta? Simple y sencillamente el Eterno dice: reconoce que yo soy el que te saqué de la tierra de Egipto. Entonces, como tal, pudiéramos decir, este mandamiento o esta declaración más correctamente estriba en que la primera declaración es reconocer que Hashem nos sacó, ¿de dónde? De tierra de esclavitud. Ese vendría a ser la primera declaración. Si nosotros hacemos una pregunta a la gente y llegamos y le decimos, ¿sabes cuál es el primer mandamiento? Me refiero enunciados en Shemot capítulo 20. Igualmente nos llevaríamos una sorpresa porque poca gente sabría responder. Y más poca gente sabría responder los Aseret Adibrot. Más poca gente. Entonces dice la Biblia: yo soy el Eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. La primera declaración. En esta primera declaración o dicho, obviamente el Eterno establece que Él es un Dios todopoderoso. Él es el Eterno, el cual está atestiguando históricamente con un acto físico su poderío con nuestro pueblo para efecto de sacarnos. Segunda declaración. ¿Qué dice esta segunda declaración? Y dice la Biblia: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Eterno, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Lo yiyeleja Elohim ajerim, al panay lo tasel leja pesal bejol temuná asher, bashamayim, mimal beasher, baaretz, mitaha, basher baamim, mitatech laaretz. Lo tishjabe lachem belo, tabdem kino anoji yave Eloheja. El caná poquet aom, abot albanim, al shileshim beal ribeim liznai. Beose geset, la afim, la obaim, ul, shomri, mitzbotai. Nuevamente toda esta declaración está incluyendo precisamente el hecho de que el hombre no debe de hacerse ninguna imagen que está en ningún lugar físico visible. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el Eterno excede lo que podría ser la vista del hombre, excede todo lo material porque Él es incorruptible y todo lo material es corruptible, por supuesto. Y miren, esta palabra en el versículo 5 dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Muchas veces te encuentras con gente que dice, pues bueno, yo no las honro, yo las venero, ¿se acuerdan? En el diccionario la palabra venerar y honrar son sinónimas. La palabra venerar y la palabra honrar están
hablando detrás de ellos en darle lugar a lo que se esté honrando o a lo que se esté venerando. Entonces, bíblicamente, aquí dice la Biblia, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, y honrar es sinónimo de venerar. Entonces, cuando la gente ha sido enseñada en que dice, es que yo no honro las imágenes, yo las venero, es que yo no alabo o adoro a la Virgen de no sé de dónde, y dicen, yo las venero, bueno, en realidad, la Biblia dice que no las honrarás, y honrar y venerar es exactamente lo mismo. Obviamente lo manejan con otro término que la gente poco se detiene a ver si efectivamente es una palabra diferente, pero es exactamente lo mismo. Y obviamente en todo esto, pues nosotros podríamos pensar que esta adoración, pues no nada más tiene que ver con las gentes religiosas. Ustedes conocen que mucha gente, a pesar de que no es religiosa, tiene algo que adora. Una bandera, un estandarte, a una gente, a una persona, a un político, a un cantante. Ustedes saben que hacen de determinadas cosas o personas su religión. Y esto no es algo diferente, sino también asemeja precisamente a que el Eterno quiere ser el primer lugar antes que todo, y por lo tanto, dice la Biblia que Él es un Dios fuerte y celoso. Pero reconozcan dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Hasta qué generación? Tercera y cuarta generación. Esto quiere decir que en nuestro mundo espiritual existiría una repercusión si nosotros en nuestro árbol genealógico tuvimos un abuelo, un bisabuelo, una abuela, una bisabuela, una tatarabuela, que tuvo prácticas idolátricas. Esto es, que sobre nosotros, siendo ya creyentes, podría existir una repercusión de índole espiritual si en nuestro árbol genealógico tuvimos algún familiar que practicó idolatría, brujería, hechicería. Y esto es que lo comento es importante y es trascendental, que muchas veces lo investiguemos y lo indaguemos por una sencilla razón. Porque es necesario que por esas consecuencias, las cuales muchas veces el hombre o la mujer se ve afectado, una vez que las reconozca, que las conozca, pueda decir, Eterno, las pongo hoy delante de ti y estoy en paz contigo. Y si mi padre, mi abuela, mi bisabuela, o mi bisabuelo, o mi tatarabuelo alguna vez la cometieron, te ruego, Eterno, que perdones la maldad sobre mi familia y quites toda maldición que pueda venir. Esto es muy importante porque hoy en día es necesario reconocerlo, porque muchas veces hay consecuencias en esa área. Pero igualmente está la contraparte, y es algo que también poco se enseña, porque es común encontrar que dicen, existe una maldición hasta la tercera o cuarta generación, pero la bendición excede la tercera o cuarta generación. O sea, si hay bendición en nuestra casa, en nuestra familia, pues por supuesto que hay una bendición que va a exceder muchísimo más. ¿Se acuerdan que había visitado yo a mis abuelos? Y me sorprendía yo escuchar toda la familia por allá, que hoy en día el Eterno los ha venido usando de una manera increíble. Y digo, yo todavía hasta ahorita no sé exactamente cuál era la finalidad, pero me escribía yo con un primo que ya tenía muchos años que no me veía y me decía, en mi corazón está el llegar a ser pastor. Otro estaba ministrando, cantando en una congregación. Y así empezaba yo a contar todos aquellos que siguen hoy el camino y que sin duda alguna el Eterno tiene algo preparado. Pero obviamente hay una bendición y la habrá, y estemos seguros que la habrá para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y en esa confianza debemos vivir. O sea, esto tenemos que reconocerlo. Cuando nuestros hijos salen de la casa, debemos de reconocer que tenemos que vivir en una confianza. ¿Y cuál es la confianza? Que hay bendición si la gente, en lugar de destinar su tiempo para la idolatría o para cosas que el Eterno no desea, estamos destinando nuestro tiempo, nuestra alabanza y nuestra adoración a cosas de Hashem. Y en esa confianza debemos estar. Pero tenemos que tener la certeza de que efectivamente nuestra familia estará resguardada. Muchas veces la gente se preocupa porque tiene un hijo o una hija rebelde
y piensan, no, pues cuando el Señor las tocará, pues miren, despreocúpense. Y esto no quiere decir que no oren, esto no quiere decir que no sean sabios para actuar. Pero por otro lado, también despreocúpense en el sentido de que el Eterno tiene un plan y tiene una bendición para aquellos que les aman. Amén. Y es curioso porque ahorita si dice en la Biblia que Moshe lo mandó que lo repitiera, ¿cuántas veces no hemos leído Shemot capítulo 20? Bueno, es necesario volverlo a leer. Tercer declaración. Lo tisa et Shem Yahvé Eloheja lashab, ki lo leinike Yahvé et asher, isa et Shemo lashab. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios. ¿Qué dice? En vano. Muchas veces lo que ha hecho el judaísmo es que ha optado por algo que se le llama cercamiento. ¿Alguien ha escuchado esta palabra? Cercar o cercamiento. Esta palabra cercamiento a lo que alude es que muchos de los mandamientos que están expresados en la palabra de Dios se legislan ciertas tradiciones y ciertas leyes, las cuales tienen por objeto evitar que se caiga en semejante pecado. Entonces, dice aquí la Biblia, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y los rabinos, como parte del cercamiento, dicen, cuando tú hables con tu prójimo y estén hablando de cosas vanas, nunca menciones el nombre de Hashem. ¿Por qué? Porque hacen alusión a precisamente, a esta declaración que el Eterno está poniendo, precisamente con el objeto de evitar que la gente caiga en un pecado debido a no considerar correctamente lo que vendría a ser la reserva que debemos de tener en cuestión del nombre. Por eso es que precisamente, y parte de esto, es que hoy en día utilizamos la palabra Hashem, ustedes lo saben. ¿Para qué? Para incluso no pronunciar el nombre propio del Eterno, el cual, ustedes lo saben, es impronunciable. Hoy en día no es precisamente estos fechas cuando se sepa cómo es el nombre o cómo se pronunciaba correctamente estas consonantes, las cuales hoy en día difícilmente pudiera alguien asegurar cuál es la forma correcta de hacerlo. Sin embargo, pues obviamente nuestro pueblo ha optado por hacer un cercamiento al respecto. Cuarta declaración, ¿ya lo están siguiendo? ¿Cuál es la primera declaración? Reconocer que Hashem nos sacó. Segunda declaración, no practicar la idolatría. Tercera declaración, no tomar el nombre de Hashem en vano. Cuarta declaración o cuarto mandamiento, porque hay unos que sí son mandamientos, o sea, no quiere decir que por cuanto sean declaraciones no sean algunos mandamientos. Dice la Biblia, el verso 8, acuérdate del Shabbat. ¿Para qué? Para santificarlo. ¿Qué quiere decir para santificarlo? Para hacer en ello, en ese día, lo que es propio, para hacer en ese día un ambiente propicio, el cual no nada más sea el día, no nada más sea la persona, no nada más sea el trato con los hijos, con la familia, con la esposa, con el esposo, sino que sea totalmente un día en el cual verdaderamente estemos dándole el sitio de honor al Dios de la creación. ¿Estamos de acuerdo? Reconociendo que por supuesto Él es el creador de todo y estando precisamente a expensas de lo que Él desea hacer en esta su creación. ¿Qué es lo que Él desea hacer en esta su creación? Verso 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat, para Hashem tu Dios. ¿Para quién es Shabbat? Pues no es precisamente para la Keilah Bedaderech, no es para nuestra religión, sino es ¿para quién? Para el Eterno y punto. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y esta última declaración es la verdaderamente importante y trascendental porque muchas veces no se considera. Dice la Biblia que aquí en este caso guardarían la persona, su hijo, su hija, el siervo, la criada, la bestia, el extranjero, pero dice la Biblia dentro de tus puertas. ¿Sí está claro eso? Si hay alguien que vive dentro de las puertas, entonces debe de descansar. Hoy en día hay algunos sectores que contratan a gentiles para que en esos días vengan y hagan el servicio, hagan la casa, hagan lo que sea, con tal de que la persona
no mueva ni un dedo. Ahora, podría ser criticable, pero en estricto sentido, la Biblia dice que todos aquellos siervos que trabajen y que vivan, ¿dónde? Dentro de las puertas, no deben de hacer nada. ¿Por qué? Porque aquella persona que viene no es para ella guardar el Shabbat. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Para quién es guardar el Shabbat? Para nosotros. ¿Es deseable para todos? Sí, sí es deseable. Pero es un mandamiento ¿para quién? Para los hijos. Entonces, aquí es donde podría estribar el error. Si hay una persona que tiene contratado a un gentil y vive dentro de su casa y lo hace trabajar en ese día, entonces ya habría problemas porque no estaría cumpliendo esto. Verso 11. Porque en 6 días el Eterno hizo los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Hashem bendijo el día de reposo, el día de Shabbat, y lo santificó. Está muy claro, y esto tiene que ser una respuesta inmediata. ¿Por qué Shabbat? Porque en el Shabbat es el día en el cual estamos reconociendo que Hashem es el creador. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, si te preguntan ¿por qué Shabbat? Porque Shabbat es el día que el Eterno ha destinado para que nosotros le reconozcamos como el creador. Esa es la primera respuesta que tenemos que dar. Más allá de todo lo demás, de que porque tenemos que descansar, de porque esto, porque el otro, no. La respuesta primaria que debemos de dar es porque Hashem es el creador. Y así lo dice la Biblia. Nuevamente leamos verso 11. ¿Por qué? Porque en 6 días Hashem hizo los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto Hashem bendijo el Shabbat y lo santificó. Vayamos a Yesayahu capítulo 58, Isaías 58, verso 11. En todo este pasaje, después de hablar de una obediencia, miren, esto me gusta, dice: Hashem te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿Qué pasaje les recuerda esto? Bueno, Salmo 23 al respecto del pastor. ¿Quién sería el pastor de pastores? Hashem. O sea, ¿por qué en el contexto hebreo, cuando se repite las palabras, están hablando de lo sumo, de lo máximo? Por eso es que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, inclusive es el Dios de dioses, e incluso es el pastor de pastores. Obviamente poco escuchamos que digan el pastor de pastores, pero obviamente él es el pastor de pastores. ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice, cuyas aguas nunca faltan. También Salmo capítulo 1, ¿verdad? Habla acerca de las aguas, versículo 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. ¿A qué ruinas antiguas se referirá? Pues por supuesto a restaurar la voluntad primaria de Hashem. Dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Verso 13, si retrajeres del Shabbat tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso Hashem, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Eterno, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno lo ha hablado. Leamos juntos, verso 13. Si retrajeres, síganme, si retrajeres del Shabbat tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Hashem, y te hará subir sobre las alturas de la tierra, y te dará a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Hashem lo ha hablado. Ahora, si queremos estar sobre las alturas de la tierra,
Ahí está. Si queremos verdaderamente nosotros no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad del Eterno, pues ahí está muy claro. Nuevamente, a este día, ¿cómo lo tenemos que llamar? Delicia. Y esto no quiere decir necesariamente que estemos guardando el Shabbat. O sea, esta es una parte que viene colateral. Porque muchas veces pudiéramos decir, pues ya es Shabbat. A decir, ya es Shabbat. ¿Sí estamos de acuerdo? Son dos cosas diferentes. Una, el esperar el Shabbat como un día en el cual verdaderamente te vas a deleitar, te vas a gozar. O decir, ya viene Shabbat. Chin, tengo que ir. Mi esposa ese día se levanta tardísimo. Baruch Hashem. ¿Verdad? Se dedica gran parte del día a disfrutar. Y así tenemos que hacerlo. ¿Verdad? Entonces llamándolo como delicia, santo, glorioso de Hashem. Aleluya. Entonces te deleitarás en el Eterno. Y más adelante hablaremos de esta palabra deleitarse, porque es bastante profunda. Entonces, cuarta declaración es guardar el Shabbat. Quinta declaración. ¿Cuál es la quinta declaración? ¿Ya volvieron a Shemot capítulo 20? Dice la Torah, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Hashem tu Dios te da. Kabed Abijá, Beet Imeja Laman, Yarijón Yamija, Al Adama Asher Yahvé Eloheja, Noten Leja. Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días sobre la tierra, la cual el Eterno tu Dios te da. Y es interesante que este mandamiento venga posterior al Shabbat, porque obviamente si estaríamos considerando que primero debemos de reconocerle a Él, después tenemos que ponerle a Él en primer lugar, no cometiendo idolatría, y en tercer lugar que obviamente no mintiendo, tomando el nombre del Eterno en vano, en cuarto lugar guardando el Shabbat, esto es haciendo su voluntad, y por último, en este caso, en estos primeros 5 mandamientos, después de que hacemos la voluntad del Eterno, entonces sí, honremos a nuestro Padre y a nuestra Madre. ¿Con qué bendición viene este mandamiento? Para que tus días se alarguen. Esta promesa de unos días largos en los cuales verdaderamente el hombre pueda poder experimentar la bendición de que vea con sus ojos a los hijos de sus hijos. Ahora, hoy en día ustedes saben que el promedio de vida del hombre es 5.4 años menor al de la mujer. Esto es, en promedio, el hombre, o mejor dicho, la mujer, vivirá 5.4 años sola, sin su marido. Este es el promedio del hombre en México. La mujer, por promedio en México, vive 74 años. ¿Cuántos años vivirá el hombre? 68 en promedio. Pero no es lo que estamos esperando que suceda con nosotros. ¿Sí estamos de acuerdo? No es lo que estamos esperando que suceda con nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que si las mujeres van a orar algo por su marido, Hashem, tú dices que si honras a tu padre y a tu madre, les darás días largos. ¿A quién? A mi marido. Eso es bien importante que lo oren las mujeres si no quieren formar parte de la estadística mexicana. Y los hombres, para alcanzarlo, debemos de cumplirlo. ¿Qué quiere decir esto? Honrar, darle honor. ¿A quién? A nuestros padres. ¿Qué sería el honor o la honra? Sería semejante a algo que pesa, pero que además vale. Si yo les pongo 1 kilo de oro y les doy
1 kilo de algodón, ¿cuál pesa más? Pesan lo mismo. Uno sería una bolota de algodón y otro sería un poquito de oro. Pero ahí es donde estriba la diferencia en la honra. En que ese kilo de oro, además de que pesa, vale. Nuestra esposa debe de pesar y además debe de valer. Si tú muchas veces vas y le pides un consejo a fulanito y a fulanito y además se lo cuentas a tu esposa, lo primero que debes de considerar es el consejo de tu esposa. Y en el caso de los padres, se merecen una honra, un peso y un valor que obviamente estará en proporción con la honra y el valor que se le deberá de dar a la mujer. ¿Estamos de acuerdo? Y hoy en día los hombres estamos de acuerdo con que estamos en desprestigio. Alguna vez hacíamos un ejercicio y les preguntaba a las mujeres, ¿ustedes creen que si nos pusieran a los varones de la congregación aquí y se trajeran a todas las mujeres que conocen y les pusieran ahí y dijeran a alguna de ellas, ¿no creen ustedes que todos estos hombres que están al frente son unos malvados, malos hombres, esposos, etcétera? La mayoría de las personas votaría porque sí. ¿Están ustedes de acuerdo? Porque estamos en desprestigio. Entonces, nosotros tenemos que agarrar ese prestigio en la medida que utilizamos esto que dice la Biblia. Dar honra, y en este caso, a nuestro padre y a nuestra madre. Sexta declaración. ¿Cuál es la sexta declaración? Hay por ahí un versículo en el Brit Hadashah, yo no sé si se lo sepan ustedes, que dicen que es el versículo más pequeño de la Biblia. ¿Lo han escuchado ustedes eso? ¿Cuál es, Iris? ¿Quién? ¿Verdad? A ver, lean este versículo, ¿es más pequeño o no? ¿Sí se ven? Entonces, bueno, pues ahí se los dejo de tarea porque ya tienen también para defender, sí. La traducción en hebreo se considera no asesinarás o no matarás. En el hebreo es lo tirzaj. La palabra tirzaj es precisamente asesinar y no necesariamente matar. Porque la palabra en el hebreo para no matar es lo laroj. ¿Qué es lo laroj? Es precisamente matar. ¿Cuál es la diferencia entre matar y asesinar? Es que el asesinar precisamente tiene que ver con que alevosamente, con premeditación y con ventaja, la persona le está privando la vida a un individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una persona que está confrontando con otra, esa persona se da la media vuelta y va, y se va, y la persona saca la pistola y le da un balazo, está alevosamente asesinándolo. Pero veamos un ejemplo práctico de las leyes mexicanas. Nosotros estamos en nuestra casa sentados plácidamente y entra un delincuente, se salta la barda y hay personas en México, que no son pocas sino son muchas, que tienen armas en su casa. Y si una persona que tiene un arma en su casa, al momento en que hay un individuo que se salta con el objeto de robarle, podría sacar el arma e incluso matarlo. Sí existiría un juicio legal por ese acto, pero al final de cuentas la persona estaría siendo amparado por la justicia mexicana porque él estaría defendiendo su propiedad. Es igual como si un delincuente está asaltándote con violencia y la persona empieza a luchar con él para defenderse y lo asesina al delincuente, la justicia igualmente, por cuanto es en defensa propia, estaría mitigando precisamente el juicio que se le daría a la persona. Entonces, en la Biblia, este mandamiento no es como lo traducen, no es no matar, sino es lo tirzah, que es no asesinar. Y dígame si no, porque el hecho de que diga la Biblia no matarás es muy contradictorio, porque una persona pensante, al momento en que leyera la Biblia y dijera, oye,
Aquí dice la Biblia que Hashem mandó que a todos los que vivían en Jai fueran y les quitaran la vida. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuántos pueblos no Hashem mandó que destruyeran no nada más a los varones, sino a las mujeres e incluso a los niños? Esto sería una contradicción tremenda con Shemot capítulo 20. Y obviamente es algo que no podríamos responder si nada más leemos la Biblia con no matar. Porque una persona te dijera, ahí dice no matar, sí, y te sacara al otro versículo. A ver aquí, ¿por qué Hashem les manda hacerlo? ¿Y qué diríamos? Chin, no lo sé. Déjame preguntar. Pero entonces, bíblicamente es lo tirzaj, no asesinar, no premeditadamente, precisamente, hacerlo. Y obviamente ustedes saben que a lo largo de la historia de la humanidad, mucha gente, en muchas culturas, pues asesinaba literalmente incluso a sus hijos. En la época precisamente, no nada más de Hitler, sino incluso los romanos. ¿Se acuerdan ustedes acerca de la raza perfecta? Cómo tomaban a los niños y a los que tenían algún defecto, alguna deficiencia, iban y literalmente los asesinaban, los dejaban morir en algunos casos y en el peor de los casos, sanguinariamente lo hacían. ¿Sí se acuerdan? Entonces, esto por supuesto que no es algo avalado por el Eterno, porque la Biblia dice muy claramente, no asesinar. Entonces, si una persona es policía o es soldado y que estuviera aquí en la congregación, sería culpable por matar a personas, porque él a su vez estaría recibiendo órdenes, y estas órdenes, si él está defendiendo la justicia como policía o como militar, por supuesto que sería permitido que esa persona, cumpliendo órdenes y en servicio, matara a gentes. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Por ejemplo, en el caso de los que son soldados y van a la guerra, se les es permitido matar incluso. Es correcto. Pero cuando lo hacen alevosamente, con placer, o sea que les gusta matar, o sea, no porque digan, o es él o soy yo, sino que simplemente les gusta asesinar gente. Lo tienen bien permitido, lo hacen. Y para eso existen los juicios, ¿cómo se llama? Los juicios de guerra, en los cuales se exceden a las naciones y se les hace precisamente juicios a esas personas que sanguinariamente lo hacen, ¿no? Ustedes han visto la película de los juicios de Nuremberg, es una película bastante buena, donde habla respecto del juicio que se hizo sobre todos aquellos que participaron en la matanza de nuestro pueblo, en lo que se le conoce como la Shoah, ¿verdad? Entonces, todo esto obviamente tiene que cuadrar perfectamente bien con la lógica, y no nada más con la lógica, sino con las leyes humanas. Y si una ley humana contradice a la ley de Hashem, pues obviamente la que tiene precedencia es la ley de Hashem. Miren, ahí les doy una pregunta. Cuando existía el Beit HaMikdash y estaba nuestro pueblo en Jerusalén, ¿qué oficio le era permitido no guardar el Shabbat? Alguien que no era ni Leviim, ni levitas, ni Kohanim, ni sacerdotes. Porque si podríamos decir es que el pueblo guardaba Shabbat, pues sí y no. Sí lo guardaba la mayoría, pero había quien no. No trato de deducir, pero quizás son aquellos que asistían a los enfermos. Sí, digamos que sí. Hay alguien más que está expresado tácitamente en la Torah. O sea, esto que alude los médicos, la gente que se dedicaba precisamente al bienestar humano, les era permitido, y hoy en día les es permitido trabajar en Shabbat porque están cumpliendo una mitzvah más alta, ¿verdad? ¿Qué otra? Que en donde explícitamente la Torah les permitía que no guardaran Shabbat. Vamos, ustedes lo saben. Calulu, Yeshua Eliezer, sí sabes. Debes de saber. Así es. La gente que era encargada de cuidar el Beit HaMikdash, e incluso Jerusalén, les era permitido, o mejor dicho, tenían que trabajar. ¿Sí estamos de acuerdo? Hay gente que muchas veces me escribe, oye, es que yo trabajo de vigilancia, o trabajo de policía, o trabajo de esto, yo tengo
¿me es válido? O sea, no tengas carga, mi hermano. Y les empiezas a quitar la carga. Y capítulo y versículo, lo hay. ¿Sí? Es muy interesante de esto, léanse con detenimiento Esdras y Nehemías. Van a ver gran parte de ello, porque miren, en el tiempo de Esdras y Nehemías, cuando estaba viendo la restauración, existían gentiles que entraban a la ciudad amurallada y entraban a la vendimia, a vender. Y como había gente que vendía, pues parte del pueblo le importaba poco y de todos modos iba y compraba. Entonces, lo que optaron ellos era por cerrar completamente la ciudad. Y así evitaban que la gente que estuviera viviendo dentro, pues comprara. Entonces, tuvieron que hacer una serie de medidas con el objeto de que la gente pudiera entenderlo. Pero es interesante ver el libro de Esdras y de Nehemías, porque se dan muchos detalles que si nosotros con detenimiento lo leemos, vamos a aprender mucho de esto del Shabbat. ¿Sí? Increíblemente, ¿no? ¿Alguna vez habían escuchado Esdras y Nehemías para Shabbat? Bueno, pues lean Esdras y Nehemías porque ahí enseñan mucho de Shabbat. Hay muchas preguntas que yo me pude resolver precisamente considerando todo esto. Situaciones que no encontraba yo respuesta en otro lugar. Bueno, siguiente declaración. ¿Qué declaración vamos? Séptima. Dice ahí la Biblia, no cometerás adulterio. Lo en el hebreo es no. Lo tinaf, no adulterarás. Ustedes saben que en la tradición judía, pues obviamente al matrimonio se le denomina kiddushim, que sería santidad. Entonces, la Biblia declara precisamente como una parte importante, sería precisamente lo que vendría a ser la santificación dentro del matrimonio. Ustedes saben que dentro de una de las conmemoraciones que hace nuestro pueblo, la fiesta conocida como Hanukkah, en ese entonces el pueblo invasor trataba de quitar precisamente los elementos y de las estructuras que precisamente nuestro pueblo en las cuales se sustentaba. ¿Como cuáles? No querían que nuestro pueblo celebrara Shabbat. ¿Qué otra cosa? No querían que leyeran la Torah. Por eso es que se comenzaron a leer los profetas y de ahí salió la porción semanal que se le conoce con el nombre de Haftarah. No querían que además de que guardaran el Shabbat, que no guardaran las fiestas, que no leyeran la Torah, que no circuncidaran a sus hijos. Y no querían además que guardaran una santificación en el matrimonio. De ahí que cuando un matrimonio se iba a casar, primero la doncella tenía que tener relaciones ilícitas con un comandante y después se lo entregaba a su marido. ¿Con qué objeto? Con el objeto de profanar precisamente esa unión y ese enlace matrimonial. Entonces, la Biblia lo destina precisamente esta declaración como algo importante al respecto de lo que vendría a ser el no cometer este acto de adulterio. Vayamos al siguiente. ¿Cuál es? No hurtar. En el hebreo, lo tignov, o a veces se traduce como no robar. Es interesante esta palabra, no robar, porque más allá que el decir no robar de un objeto, de un dinero, de algo, en realidad esta palabra lo tignov tiene más que ver con el no secuestrar. Esto es, este mandamiento de no robar no precisamente habla acerca de robar algo en el concepto de que yo me robo un lápiz, una pluma, un dinero, sino más bien este mandamiento habla acerca de no robar en el sentido de no secuestrar, de no privar de la libertad a un individuo. Entonces la gente que hoy en día lo hace, ustedes saben que es de los negocios, o más bien dicho, de las prácticas que más dinero deja, ¿verdad? Hace poco, y se los platico porque es muy interesante que lo sepan, a una persona del trabajo de repente recibe una llamada y le hablan y le dice: oye, pues fíjate que tu primo José, que viene de Estados Unidos, lo acabamos
de tomar preso porque traía una pistola en su poder. Entonces necesitamos 15,000 pesos para liberarlo, porque si no, este delito es de 10 años de cárcel. Te vamos a dar una cuenta para que nos deposites. Y le dan su número de cuenta. Él, desesperado, agarra, empieza a ver cuánto dinero tiene, agarra el teléfono, llama otra vez de regreso. ¿Sabes que no tengo 15,000 pesos, nada más tengo 5,000 pesos? Pues está bien, deposítamelos ahorita mismo. Le depositan los 5,000 pesos. ¿Y qué creen? Sorpresa, era un fraude. Segundo caso, muy parecido. Llama por teléfono. Hola prima, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿También bien? ¿No sabes quién habla? No. ¿Tu primo que está en Estados Unidos, no te acuerdas de mí? No. Ándale, adivina. ¿Eres Carlos? Sí, efectivamente soy Carlos. Oye prima, fíjate que voy para allá. A la vuelta de unas cuantas horas le vuelven a llamar. Fíjate prima que tengo un accidente, por favor deposítame. Y ustedes saben que la gente cuando emigra, pues deja de ver por años a su familia, inclusive por teléfono, muchas veces la voz no se oye igual. Igualmente, defraudados. Se los platico esto porque están a la orden. Y ya no estoy hablando nada más de casos en los cuales están robando, pero no nada más de eso, sino en el cual hablan, tenemos a su familiar no sé qué, deposítenos en tal cuenta. Por 5, por 10,000, por 15,000 pesos. Y no estamos hablando de que en muchos de los casos no es cierto que los tengan, pero en otros tantos es verdad y sí los tienen. Entonces, esto es algo castigado por la Torah. Lo tignob es no quitarle precisamente a estas personas el robar o el secuestrar a la persona. Shemot, capítulo 21, verso 16, dice, el que robe una persona y la venda o se encuentre en sus manos, morirá. Otra vez, Shemot 21, 16, eso apúntenlo, porque si quieren compartirle a alguien con argumentos bíblicos al respecto del secuestro, Shemot, capítulo 21, verso 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, ¿qué dice? O si fuera hallada en sus manos, morirá. ¿Ustedes creen que sería bíblico que existiera la pena de muerte en México si una persona secuestrara? ¿Podríamos decir no? Podríamos decir sí. Lo único que sí sabemos es que la Torah lo avala. Ahora, por supuesto que la contrapartida y el gran debate es si se permite eso, verdaderamente la justicia mexicana estará capacitada como para dar un veredicto y que ese veredicto sea correcto. Esto es, ¿a cuánta gente inocente no podrían estar asesinándola, poniéndole cargos únicamente, los cuales no estaría considerando, no estaría siendo la persona, sino nada más fabricando delitos y mucha gente estaría muriendo? Pero la Biblia es muy enfática. Si alguien secuestra, lo que merece, ¿qué es? La muerte. Y esto es algo interesante porque es, nos guste o no. Sí. El detalle de que los hermanos de Yosef no se manejaría como un rapto para venderlo en contra de sus mexicanos con los mercaderes. Sí, por supuesto. Es un secuestro. Así es. Sin duda. Y sí, y la pregunta es, ¿existía ya la Torah ahí? ¿Existía la Torah? Esa es muy buena respuesta. O sea, ¿sí están de acuerdo con que existía la Torah? Sí. Plasmada como la tenemos hoy en día, tipificado el mandamiento de no secuestrar. No. Eso también es otra consideración, ¿verdad? Yo estaba estudiando, iba a compartir en esta perashá, y es curioso que lo menciones, porque iba a compartir yo acerca de la vida de Rubén. De hecho, estudié todo al respecto de la vida de Rubén. ¿Quién es Rubén? El primogénito de Jacob, físico, mas no el que verdaderamente se le otorgó
la bendición de ser primogénito como tal y de llevar precisamente la bendición que todo hijo primogénito debía de llevar. Y este varón llamado Rubén, curiosamente, es el que después de que agarran y apresan a Yosef y lo quieren asesinar, ¿se acuerdan? Esto fue originalmente lo que querían era asesinarlo. Él fue el que dio la idea, oye, mejor no nos manchemos con nuestras manos de sangre, sino mejor, ¿por qué no lo escondemos en esa cueva para que después cuando vengan, pues, se lo lleven? ¿Se acuerdan? Y después, ¿qué sucede con Rubén? Se presentan delante de Yosef. ¿Se acuerdan ustedes que Yosef maquina el sembrarle cosas dentro de sus bultos que llevaban con el objeto de incriminarlos de que les habían robado? Y les dice Yosef astutamente, tráiganme a su hermano menor, ¿se acuerdan? Y en ese momento Rubén lo que dice es, ya ven, lo estamos pagando. ¿Qué estamos pagando? Estamos pagando nuestro pecado de haber hecho con nuestro hermano José esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Es muy interesante cómo se da esto de la Biblia y estudiar precisamente estos actos que mucho nos enseñan al respecto de la condición del hombre y sobre todo que, pues, por supuesto que del Eterno, ¿cuándo nos vamos a andar escapando? Ok, ¿qué declaración vamos? La novena, versículo 16, dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Lotane berreja ad sheker. No contestarás a tu prójimo con mentiras o falso testimonio. Miren, este es algo que la gente habitualmente está acostumbrada en su vida a hacer. Yo creo que si algo nos tenemos que distinguir nosotros es que somos hombres de verdad y que en nuestra boca no debe de existir mentira y que nuestros hijos, lo que de las cosas que más debemos de castigar, ¿qué es? La mentira. Y si nosotros le prometemos algo a nuestro hijo, cumplirlo, porque si no, estamos mintiendo. Si nosotros le prometemos algo a nuestra esposa, que de repente le decimos, no te preocupes mi vida, cuando regresemos yo te voy a lavar los trastes, y llegamos, nos sentamos y decimos, no, estoy muy cansado, en realidad estamos mintiendo. Entonces dice la Biblia que a nuestro prójimo no le debemos de hablar con falso testimonio. Entonces, esto de la verdad, ¿por qué se enfatiza? Porque obviamente tenemos un Dios de verdad. Y ojo, eso entiéndanlo muy bien los que tenemos hijos pequeños. No tenemos que permitir en lo más mínimo la mentira. En lo más mínimo la mentira. En lo más mínimo. Y es que la corrección increíblemente nos llevará precisamente a que seamos padres, que nos distingamos y que tengamos unos hijos diferentes. Me acuerdo, no sé si han visto el Selecciones, salió una sección muy bonita de este mes, en donde habla acerca, le hacen preguntas a los hijos de diferentes escuelas, creo que desde 9 para abajo, 9, 6, 7 años, les hacen preguntas al respecto de sus padres. Y nuevamente le preguntan qué es ¿por qué consideras que tu papá es bueno? ¿Por qué tu papá esto? ¿Por qué tu papá lo otro? Y los niños contestan. Y entonces agarra una compañera del trabajo y se le pone a escribir, porque había ido a Irán, se escribe todas las preguntas tal cual en las elecciones y se las da a Irán, ahí estando en el trabajo, a ver, contéstamelas. Entonces, ¿por qué consideras que tu papá es bueno? Y entonces empieza, porque mi papá es justo, porque además me corrige cuando yo estoy mal, algo así, ¿no? Se voltea, ¿y a qué te refieres? Sí, es que mi papá me pega. Ah, ¿tu papá te pega? Sí, mi papá me pega. Y yo me volteo y le digo, dile cuándo fue la última vez que lo hice. Y se voltea a Irán y dice, no, ya tiene más de 1 año. Porque la corrección no se necesita hacer frecuentemente. O sea, el éxito de corregir a un niño es hacerlo en el momento en el cual está, 1, anticipado de que está haciendo algo mal. 2,
que cuando se lo estamos prometiendo, lo hagamos. Nada más, háganlo una vez, háganlo 2 veces, y a la tercera el niño lo va a pensar muy bien si lo va a volver a hacer o no. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque va a ser cuando yo te digo, a la próxima, tú ya sabes que eso está mal, a la próxima que lo hagas te voy a pegar, y a la próxima, ay de ustedes si no lo hacen, porque están mintiendo, y detrás de esa mentira no le están enseñando lo que es precisamente la justicia. ¿Estamos de acuerdo? Pero también está la contrapartida. Sí, te voy a llevar al circo. No lo hagas. Y estás incurriendo en mentira. Y esto, ahora aprovechense las mujeres con sus maridos. Oye, mi vida, ¿me llevas a cenar a...? Sí, te voy a llevar. Y en la semana díganles, me prometiste. Y maridos, pónganse abusados a lo que dicen que sí. Por último, la última declaración: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su coche, ni su bicicleta, ni su microondas, ni su estéreo, ni su televisión sota. ¿Estamos de acuerdo? No debemos codiciar, desear y decir, ay, a mí me gustaría tanto tenerla, ¿por qué la tiene él y no yo? ¿Sí estamos de acuerdo? Es a ese mal deseo, ese mal instinto de estar precisamente la propiedad de la persona queriendo obtenerla a nosotros. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos hablando de actos de justicia. Lo que tiene la persona es algo justo, y como tal estamos por medios injustos tratando de, con ese deseo, precisamente involucrarnos con pecados que nosotros podríamos estar cometiendo. Miren, nosotros estaremos bien en este sentido cuando veamos que nuestro vecino, nuestra vecina, nuestro hermano, nuestra hermana, de repente tiene X cosa, un vestido que estaba por ahí, te gustaba, o X cosa, y de repente tú dices, ay, qué bonito, y gracias a Dios que lo tienes. Pero si tú ves, ay, qué bonito, y por dentro, pero ¿por qué no lo tengo yo? Es que estamos mal. Y si estamos mal, pues obviamente es que hay algo dentro de nosotros que no está caminando bien, ¿verdad? Entonces, es muy clara la Biblia. Debemos de gozarnos con los que se gozan y debemos de llorar con los que lloran. Esto es, debemos de ser fraternos, y por eso es que nos gozamos con los que se gozan y sufrimos con los que sufren. Amén. Baruch Hashem. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.